Cada vez son más los que dicen que hemos tocado fondo y que la recuperación de la crisis es una realidad. La prima de riesgo, la subida de la bolsa, los resultados de las grandes empresas. Pero ¿y la sociedad? ¿Cómo está? Si preguntan a Cáritas o a Cruz Roja, les dirían que siguen desbordados ante la avalancha de personas que les piden ayuda. La falta de alimentos es la situación más grave, pero la escasez de dinero para abordar los gastos corrientes o el alquiler de la vivienda forman parte de la situación de emergencia que viven miles de familias. ¿Qué tal? Buenas noches. Parece que los medios de comunicación no sabemos hablar de otra cosa, pero mientras la realidad sea esta, tenemos obligación de contarlo y de denunciarlo. A los políticos hay que criticarlos cuando se lo merecen y felicitarlos también cuando se lo merecen. Y hoy, mejor dicho por ayer, es el caso, aunque detrás hay miles de personas que han avalado un gran acuerdo. Las Cortes de Castilla y León han otorgado rango de ley a la red de protección a las familias más castigadas por la crisis. Un conjunto de ayudas de emergencia para evitar desahucios, ampliar la renta de ciudadanía o simplemente para lograr que ningún castellano y leonés pase hambre. Esta noche queremos explicarles con detalle en qué consiste. Por eso nos acompaña la consejera de Familia, Milagros Marcos. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Enhorabuena, ¿no? Hay que felicitar a los políticos cuando se lo merecen y cuando se llega a un acuerdo en el que están todas las partes unidas por el bien de los ciudadanos, hay que reconocerlo. Sin ninguna duda, yo creo que hay que felicitar a la sociedad de Castilla y León. Los políticos hemos hecho lo que era nuestro deber, trabajar para llegar a un gran acuerdo e intentar resolver los problemas de quienes más lo necesitan y quienes peor lo están pasando en este momento. Un acuerdo de comunidad, un acuerdo social y un acuerdo político. Las cifras son difíciles de asimilar para alguien que no esté viendo y que tiene problemas. 145 millones de euros, son cuentas que no nos salen, no son fáciles de hacer, o 100.000 personas que se pueden beneficiar. La primera pregunta, ¿se ha puesto una cifra al azar? Es decir, la pregunta es, ¿será suficiente este dinero? Bueno, estimamos que el sistema de protección puede llegar a necesitar de esas cifras. En ningún caso es más que una previsión teniendo en cuenta que efectivamente en Castilla y León, como en todas las comunidades autónomas, hay personas que están pasándolo mal y pueden estar al borde de la exclusión social y queremos actuar de modo preventivo. Pero en ningún caso el hecho de que esté el presupuesto estimado en esa cifra o incluso el volumen de familias previsto en esas 40.000 o 100.000 personas equivalentes va a hacer que una persona en Castilla y León quede sin atender por haber superado esa cifra, ni muchísimo menos, es simplemente una previsión. Fernando Carrasco, buenas noches. Buenas noches. Presidente de Cáritas de Castilla y León. Es difícil hacer una cuenta de quienes no llegan a fin de mes, pero ustedes están en contacto con esa gente. ¿Cómo llegan las personas que llaman a la puerta de Cáritas? Es una situación ya demasiado complicada, porque me imagino que la gente a la primera de cambio no se le ocurre ir a Cáritas. Hombre, pues llega un poco de todo. Es decir, nuestra experiencia después de tantos años es que llegan personas o familias que desde el primer momento que empiezan a sentir una necesidad acuden a veces simplemente para desahogarse, a veces para pedir, fundamentalmente para pedir. Lo que más nos está preocupando, ya que lo que estamos hablando hace referencia sobre todo al momento actual, a la crisis actual, es cuando va viendo cada vez un número bastante grande de estas personas, un número de familias bastante importante, que se va como cronificando su situación, que el tema de llegar al empleo no es fácil, es tremendamente difícil, y entonces quizá de esto hablaremos a lo largo de este rato de tertulia, pues una cosa que nos está preocupando mucho y que a nuestra querida consejera, pues yo creo que es importante decirle que es bueno que lo tengamos todos muy en cuenta, que no solo es importante, que es fundamental, que es lo primero, la parte económica que sea necesaria para que nadie pase esas necesidades tan precarias, tan fundamentales, ¿no?
Pero no hay que olvidar, y es por donde nosotros ahora estamos acentuando mucho nuestras respuestas, el seguimiento de estas personas. El buscar formas de que, aunque no tengan empleo, como dice el eslogan de alguna asociación, somos desempleados, no personas en paro. Ese es el fin sin duda de esta red, que al final la gente, hay una ayuda, pero lo importante es que se recupere la normalidad que había antes de la crisis, y en definitiva la normalidad es tener un trabajo, poder llevar dinero a casa y sacar adelante a la familia. Esta noche también nos acompaña Daniel Duque, buenas noches. Hola, buenas noches. Es el presidente de Castilla y León de la Red contra la Pobreza y la Exclusión Social. ¿Qué llega antes, la exclusión social o la pobreza? Bueno, son dos términos que utilizamos. Solemos asociar la pobreza a la exclusión económica y la exclusión social a otros factores que no son solo económicos. Nosotros desde la red, que aglutina 17 entidades en Castilla y León, trabajamos con todos los colectivos que están en exclusión o en vulnerabilidad o cercanos a la exclusión. Y entendemos que es muy importante la participación del tercer sector, en este sentido de la red de las 17 entidades, porque también, al igual que las entidades locales, es como una primera puerta a donde van las personas cuando tienen una necesidad, bien sea de inserción social, bien sea de inserción laboral. Como bien decía Fernando ahora, es muy importante y es fundamental el acompañamiento a las personas en todo este proceso, en esta línea creemos que es fundamental lo que podemos aportar desde las entidades de la red. Dice la Red Europea contra la Pobreza que 1 de cada 4 castellanos y leoneses ya vive por debajo del umbral de pobreza, es decir, que no tiene acceso a una vida normalizada. No sé, me parece exagerado. Si esto es así, de verdad que tenemos un problema muy serio encima de la mesa. Sí, bueno, nosotros desde la red, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, en este caso a nivel estatal, siempre hemos dicho que en épocas de bonanza, cuando en este país se crecía, había crecimiento, las tasas de pobreza nunca han disminuido. Ahora, en la época que nos encontramos ahora, pues esto se ha agravado mucho más. Entonces nos encontramos con la gente que ya estaba en exclusión, que se encontraba en situación de exclusión, y nuevos perfiles, nueva gente que llega a esta situación, lo cual pues dificulta la salida de la exclusión de la gente que ya estaba y amplía el perfil de las personas que están necesitadas en este sentido. Miguel Ángel Vicente, buenas noches. Buenas noches. Diputado de Acción Social de la Diputación de Segovia. Ahora se habla mucho de la reforma local, de la cercanía que tienen las administraciones a los ciudadanos. Cuando alguien tiene una necesidad, no va a la Moncloa a pedir nada, ni va al Colegio de la Asunción, la sede de la Junta. Se acerca a los ayuntamientos, a los CEAs, a los primeros lugares. ¿Qué es lo que demanda? ¿Qué es lo primero que hace la gente cuando llega a pediros ayuda? ¿Van a pedir información o van ya a la desesperada? Bueno, podríamos hablar de dos niveles, ¿no? Quien acude, bueno, pues a la desesperada, y por otra parte, yo creo que una virtualidad que tienen las corporaciones locales a través de la red de CEAs es la detección que nosotros hacemos también de colectivos vulnerables o con posibilidades de vulnerabilidad en los diferentes ámbitos, ¿no? del espectro social. A partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí se encardinan en el sistema y bueno, nosotros lo que hacemos con los profesionales, que en coordinación con la consejería tenemos, cubrimos esa petición de ayuda, esa ayuda urgente, se valora y además a partir de ahí ya se integra en el sistema y realizamos un acompañamiento permanente de todos los usuarios, ¿no? Como digo, en unos casos porque ellos se dirigen a nosotros, en otros casos porque somos nosotros a través de bueno, pues, los diferentes ámbitos, tanto de ámbitos del sector sanitario como del ámbito educativo, etcétera, que tenemos en coordinación con los agentes de esos ámbitos, somos nosotros los que nos dirigimos a las familias. La puerta de entrada. Bueno, pues las corporaciones locales, el tercer sector, la Consejería de Familia, los voluntarios, todos son necesarios para esta red de protección, para que esta red de protección funcione. Esos organismos ya existían, pero a partir de ahora funcionan como un sistema único. El objetivo es ayudar a quien lo necesita y la mejor forma, después de la atención puntual, como les decíamos, es buscar un puesto de trabajo. Alimentos en menos de 24 horas, ayudas para el pago de la vivienda inembargables de hasta 3.000 euros al año y una renta garantizada más flexible.
Es solo una parte del decreto, pero ya dice mucho de lo que busca. Que en Castilla y León ninguna de sus familias pase un día sin comer, viva sin el techo de un hogar o carezca de una mínima garantía de rentas. Este es el momento en el que esos derechos se transforman en ley, más concretamente en decreto ley, una fórmula más rápida para casos como este, urgentes y temporales. Todo el Parlamento respalda la nueva norma. El Grupo Socialista hace una valoración positiva de este acuerdo y lo quiere poner en valor, porque es un buen acuerdo, es un excelente acuerdo con un amplísimo consenso político y social. Es un acuerdo que va a permitir que existan responsabilidades políticas claras y que existan recursos claros. Las nuevas medidas cambian las condiciones para acceder a la renta garantizada de ciudadanía. Se agilizarán los papeleos para casos urgentes, con riesgo de impago de hipoteca, por ejemplo, y no contará en el patrimonio del demandante los bienes de imposible venta, como las preferentes o incluso algunos pisos y terrenos. Para asegurar a los menores la pensión, no se descontará de la prestación del padre ese dinero, y el procedimiento será también más ágil para las víctimas de violencia de género. Gran parte de los cambios van encaminados a ayudar al beneficiario a encontrar trabajo. Y esto tiene camino de ida y vuelta. Se flexibilizan los requisitos para acceder a la renta y quien la cobre tendrá preferencia en los planes de empleo. Creemos que la solución a esta situación que viven muchas familias y muchas personas con ese riesgo de exclusión, la mejor solución sería encontrarles un empleo. Existe una estrecha vinculación de la red con el mantenimiento y apoyo al empleo. El decreto ley marca como prioridad atender las necesidades urgentes de las familias, pero también ofrecerles oportunidades para su formación e inserción social. Ciudadanos y empresas pueden colaborar con esta red a través del Fondo de Solidaridad, en el que podrán aportar recursos económicos o de otro tipo. Este fondo se sumará a lo que ya ha presupuestado la Junta para 2014. Bueno, son muchos puntos, vamos a irles por partes porque la gente que tiene necesidades querrá saber de una cosa en concreta, se lo vamos a explicar todo. Pero vamos con lo primero, ha habido una discusión, pero se pregunta a la gente por qué se ha hecho un decreto ley y no se ha hecho una ley, lo hemos explicado, pero por dar esta urgencia, me imagino. Sí, un decreto ley es la forma más urgente que prevé el ordenamiento jurídico para convertir en ley un bien o un derecho, un servicio, como es este caso. Por eso se ha utilizado precisamente la forma del decreto ley, porque se trata de medidas urgentes muy vinculadas a la situación que en este momento están viviendo las familias y las personas y que difícilmente podríamos explicar que tardáramos 6 meses, 7 meses, un año en regular todo el procedimiento para dar estas respuestas. Por lo tanto, con carácter urgente se ha adoptado este acuerdo para que la red se cree con rango de ley a través de este instrumento jurídico que es el decreto ley. Bueno, en este caso está claro que la institución, en este caso la Junta, está volcada, pero saber que está por ley parece que como que les obliga más. No sé si desde este punto de vista lo veis más positivo que esté reforzado por una ley que no que se esté trabajando como hasta ahora, que la mayoría de los servicios ya existían. Sí, hombre, en ese sentido, todo lo que tenga que ver con implementar políticas y que tenga que ver políticas con las personas, siempre que vengan avalada por el legislativo, o sea, es decir, por una ley, pues tiene mucho más peso y viene mucho más reforzada, y sobre todo en este caso, si tiene el respaldo de todos los actores principales de la comunidad autónoma. Hombre, es importante el hecho de que incluso los servicios y la propia red se considere en el decreto ley como incorporado a la red de servicios sociales de responsabilidad pública, es decir, el liderazgo corresponde y se le exige a las propias administraciones públicas, a la Junta de Castilla y León, pero participan en él todas las entidades, tanto públicas como privadas, que prestan estos servicios, es decir, se ha elevado a rango de ley el funcionamiento integrado tanto de la Junta de Castilla y León como de las corporaciones locales y de los diferentes programas y actividades que realiza el tercer sector. Es la primera vez que se pone en marcha un procedimiento de estas características. Hasta ahora cada uno, había más relación ya entre corporaciones locales y Junta de Castilla y León, ya hay una coordinación muy estrecha, pero es cierto que las entidades del tercer sector tienen autonomía para hacer cada quien lo que considere y como considere. Y sin embargo, en este momento y a través de esta red, creada precisamente con el decreto ley y como red de responsabilidad pública, lo que supone, lo que implica realmente es que
todos vamos a trabajar de forma coordinada y conseguir sumar los esfuerzos para darle a cada usuario una respuesta, de modo que en lugar de cada uno actuar de una forma aislada, que podemos estar incurriendo en duplicidades y perdiendo capacidad de esfuerzo y capacidad de respuesta, pues vamos a actuar en forma de red, coordinados todos. Yo al hilo de esto, yo creo que hay también aquí una doble virtualidad, yo creo, en todo este proceso, ¿no? Por un lado es la recopilación de todos esos programas dispersos y que hacíamos, bueno, pues en unos sitios sí, en otros no, en otros a medias, recoger todo eso y armarlo y darlo carácter de red, yo creo que es una de las virtualidades. Y yo creo que otra gran virtualidad que tiene la red y esa recopilación que se ha hecho es también para los propios profesionales, además de para los usuarios, y es que se estructura un marco técnico de trabajo, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante en una comunidad además tan dispersa como la nuestra, el que todos vayamos a una sin sesgos provinciales. Yo creo que son las dos cosas, tanto la recopilación normativa, entre comillas, como también el marco técnico que se ha estructurado para los profesionales y de referencia también para los propios usuarios. Yo creo que es una de las fortalezas de la propia red. No sé si todos coincidís que la pieza angular es, hablaba Fernando del seguimiento, pero el seguimiento hasta el trabajo, porque lo que no se pretende con esta ley es tener gente subsidiada toda la vida, ¿no? Sino, esto es un parche de protección social, pero que lo que se busca es... Yo añadiría todo lo que se ha dicho, que me parece muy importante, ya el hecho de que lo contemple una ley nos obliga a todos mucho más, en principio a la propia administración, y el que además la ley tenga el refrendo de las diferentes opiniones políticas o partidos, me parece fundamental. Y en la España que tenemos, vamos, ojalá se fuera esto extendiendo mucho más. Sí. Antes saldríamos de esta problemática. Pero además yo subrayaría que un poco nos obliga a todas las instituciones a no competir en el sentido peyorativo de la palabra, de que parece que si tú haces esto yo voy a hacer más y el otro, sino coordinarnos mejor. Coordinarnos mejor. Y entonces esto nos exigiría un poco a todos, a mi manera de entender, con una cierta frecuencia, como una evaluación de lo que vamos haciendo, para ver problemas, dificultades, carencias, a dónde no llegamos, a dónde sí, con qué método se llega mejor, y eso nos va enriqueciendo porque al final todos creo que vamos en la misma dirección de servir a las personas. Entonces hay un antes y un después, quiero decir, esas evaluaciones hasta ahora a lo mejor no se hacían, aquí cada uno hacía lo que mejor podía, lo que mejor sabía y como mejor creía, pero ahora mismo va a haber también unos análisis externos, por decirlo de alguna manera, que hasta este momento no existían. Vamos a ver, lo que se ha hecho es diseñar un procedimiento, diseñar un proceso, de modo que cada quien va a hacer lo que le corresponde dentro de ese proceso y no otra cosa, porque hay otras cosas que las puede hacer otra entidad. Por poner un ejemplo, la red de distribución de alimentos. El usuario llama al teléfono 012, automáticamente se le deriva a un profesional de referencia que es de Cruz Roja, porque es como se ha establecido en el proceso. El profesional de Cruz Roja automáticamente sabe a quién tiene que acudir, cuál es el punto de distribución de alimentos más cercano a la vivienda de esa familia que lo está demandando, y puede que el distribuidor sea de Cáritas, sea una parroquia de Cáritas, o sea un banco de alimentos, porque es lo que más próximo está, o una unidad de Cruz Roja. De modo que a la familia le llegan los alimentos en 24 horas sin que todos los proveedores tengan que tener de todos los alimentos, sin que el usuario tenga que recorrer varias puertas a ver cuál de ellas le suministra los alimentos, pero es que además, después de ese suministro de alimentos, el mismo profesional de Cruz Roja se pone en contacto con el CEAS de la zona de la familia, para que con carácter preventivo se ponga en contacto con esa familia y detecte otras posibles necesidades. Ha solicitado alimentos, pero puede que tenga un problema para pagar el recibo de la hipoteca. El CEAS le hace el programa de intervención y establece cuáles son los recursos que puede necesitar. Y automáticamente empieza también ese programa de inserción. Yo quería poner en valor que la red tiene tres partes bien diferenciadas. La prevención, para evitar en la medida de lo posible
que la carencia de medios económicos derive en exclusión social, que como decía Dani, es muy importante el tránsito entre la falta de medios y de recursos y la exclusión social, y es lo que debemos evitar, que las familias lleguen a la exclusión social. Por lo tanto, la prevención muy importante, la asistencia, es decir, el poner alimentos, presupuesto para que puedan pagar la hipoteca o una renta de ciudadanía, pero vinculado a todo esto, un plan de inserción, la salida de esa situación. El objetivo fundamental de la red es evitar que las personas de nuestra comunidad autónoma tengan que vivir con un subsidio y que salgan de esa situación lo antes posible. Por lo tanto, la última pata es la vinculación al empleo. ¿Cómo se trabaja con esas personas? ¿Alguien va a pedir alimentos? ¿Cómo se estudia si esa persona verdaderamente necesita otras ayudas, tiene otros problemas económicos? Y sobre todo, y esta pregunta es para todos, ¿cómo se sabe que una persona no está intentando engañarnos? Que puede existir, es decir, que la picaresca siempre ha existido, estamos en España y que alguien se puede aprovechar de... Y a veces el propio mecanismo de querer engañarte, empiezas a descubrir que es una de las pobrezas de esa persona. Porque a veces no quisiera engañarte, pero la situación a la que ha llegado... Ya, pero la idea es que los medios sean para quienes lo necesitan. Claro, no para... luego habrá que continuar descubriendo por qué está en esa situación, que a veces es la falta de empleo, pero antes de la falta de empleo hay muchas situaciones que viene de antes de una situación pues no sé, desestructurada familiar, de un alcohol, de una droga, de muchísimas situaciones que entrar en ese acompañamiento y en ese proceso que va a llevar a la reinserción o en lo que queremos, pues hay que andar mucho camino. Sí, de todos modos es cierto que además de ese momento inicial en el que desde luego en 24 horas se suministra alimentos y preferimos todos, sin duda, que haya alguien que no los necesite pero los tenga a que quien realmente los necesite no los pueda tener. Pero a partir de ahí, esto es muy importante, el hecho de haberlo vinculado al informe social y a los trabajadores sociales hace que automáticamente al entrar en el sistema centralizado que supone la red, desde la propia consejería hay equipos técnicos que se dedican exclusivamente a analizar la situación económica de cada uno de los usuarios y accedemos a bases de datos de renta, de patrimonio, de catastro, de bienes, de todo tipo de información económica, que es con lo que se hacen los cálculos realmente. Hombre, vamos a ver, yo creo que para vanagloria de los castellanos y leoneses, yo creo que el sistema de servicios sociales de nuestra comunidad autónoma pues está bastante evolucionado y además de evolucionado yo creo que coordinado, ¿no?, entre todos los que de una manera u otra participamos en el sistema. Y ese intercambio de información no es algo nuevo ni novedoso, es algo que ya venía existiendo y que dependiendo del programa se acomoda a un programa u a otro, ¿no? Y es complicado. Yo, dentro de que la picaresca existe, porque somos españoles, ¿no? Si no, no seríamos de aquí, yo creo que está bastante controlado. Y yo creo que está bastante controlado y supervisado por los profesionales. Y yo creo que eso es también otra de las potencialidades del ámbito de los servicios sociales de nuestra comunidad autónoma, que es que en colaboración, en este caso concreto, con las corporaciones locales, a través de CEAS, se fija en el territorio la asistencia social. Y yo creo que esa cercanía y ese saber y conocer la realidad social de todos y cada uno de los municipios, por pequeños que estos sean, pues evita muchas veces este tipo de acciones, de actuaciones y de picaresca, ¿no? Porque al final no es un profesional solo quien se quita el expediente encima. Ese expediente pasa por varios profesionales y si no lo detecta el primero, seguro que el siguiente o el siguiente acaba detectando. Bueno, vamos con un ejemplo. Si alguno de ustedes tienen serios problemas económicos, lo primero que tienen que hacer es llamar al 012. Esto es lo que ocurrirá cuando lo haga. Buenos días, le atiende Pilar, ¿en qué puedo ayudarle? El 012 es una de las puertas de entrada para acceder a la red, pero no la única. Existe otra opción, que no es llamar por teléfono, sino acercarse uno mismo al CEAS más próximo. Le voy a informar de qué recursos o qué servicios
puede tener derecho. No importa cómo lo hagamos, porque de las dos maneras conseguiremos lo que necesitamos, que son ayudas, por ejemplo, para mantener la vivienda. Le voy a derivar al servicio de interlocución hipotecaria. Desde aquí se buscarán soluciones a todas las familias que estén en riesgo de perder su casa. Si lo necesitasen, podrían solicitar una prestación para prevenir el riesgo de impago. Y en caso de desahucio, será la Administración la que mediará con el banco para ver de qué manera se puede aplazar o renegociar la deuda. Este año se han atendido a más de 1.400 castellanos y leoneses en oficinas como esta. Es una de las 23 prestaciones que ofrece la red, pero acceder a una no implica no poder solicitar otro servicio. Quienes requieran de alimentos, también la red les servirá de ayuda. Los bancos de alimentos se convierten en una despensa y en menos de 24 horas ellos o Cruz Roja se comprometen a distribuirlos en cualquier rincón de la comunidad. Es muy importante que la Administración haya tomado las riendas y haya dado ese empujón para decir aquí hay que unirse, hay que estar juntos y aunque tengamos menos podemos hacer más. No damos una caja por dar una caja de alimentos, 1 litro de leche, 1 litro de arroz, sino que lo que hacemos es trabajar integralmente con la familia y eso es lo que ponemos en valor y ponemos a disposición ahora mismo de la red. Desde su puesta en marcha ya han atendido más de 2.000 solicitudes, pero solo 6 necesitaban alimentos de manera urgente, algo que les hace pensar que quizá la necesidad esté en otro lugar. Cuando haya empleo, pues no hablaremos del 012 o de la situación drástica que pueda haber en muchas familias, ¿no? Entonces, empleo, empleo, empleo. El decreto ley además ha flexibilizado las condiciones para acceder a la renta garantizada de ciudadanía, pero para solicitarla ya no tendremos que llamar a diferentes puertas. El 012 o el Centro de Acción Social del ayuntamiento más cercano nos informará de cómo hacerlo y también de las novedades. El problema, según los sindicatos, es que esta flexibilidad no durará para siempre. Cuando la economía de la comunidad crezca por encima del 2%, el acceso será más limitado. Nosotros vamos a insistir en que necesariamente estas medidas de flexibilización sean unas medidas definitivas. Con independencia de que la economía crezca un 2%, en nuestro país muchos nos tememos que la bolsa de desempleo va a ser todavía muy elevada. Con la creación de esta red se pretende dar respuesta a las necesidades de más de 100.000 castellanos y leoneses, o lo que es lo mismo, 40.000 familias, eso sí, siempre de manera coordinada. Bueno, nos interesa sobre todo la parte nueva de esta ley. Consejera, muy rápidamente, lo de las ayudas no implica por tener una ayuda poder acceder a otras, porque parece que cuando uno tenía una cosa no podía pedir otra, y esto cambia porque no significa absolutamente nada, y como en el caso del trabajo, que permite que si la cuantía que se está recibiendo no implica que deje uno de recibir la renta de ciudadanía para acabar de salir. No, precisamente se trata de que la familia pueda tener cubiertas sus necesidades. En un momento determinado puede tener la renta de ciudadanía, pero tener un gasto específico por tener que hacer un desembolso por un tema de un niño que pueda tener con un problema. Entonces hay una ayuda de emergencia para cubrir esa situación concreta. O efectivamente, en el caso de la renta de ciudadanía, hasta ahora personas que a lo mejor podían trabajar durante fines de semana o periodos muy cortitos o durante una jornada muy breve, renunciaban a ello porque era excluyente de la percepción de la renta de ciudadanía y el salario que iban a percibir pues era muy pequeñño. Entonces, para permitir y fomentar el empleo incluso a las personas de renta, se hace compatible hasta una determinada cantidad. Y lo de tener, quiero decir, algunos dicen, pero se está recibiendo un dinero y tiene patrimonio. Ya, pero es que en este momento tener patrimonio, tener unas fincas en el pueblo no significa tener dinero en efectivo para poder salir de la situación puntual que tienen. Claro, las cosas han cambiado en poco tiempo, entonces es cierto que las leyes se tienen que adaptar también a las realidades, y es cierto que eso era una cortapisa en el tema de renta, porque bueno, claro, efectivamente hay gente que tiene patrimonio, pero es patrimonio que ahora carece de valor, que es lo que viene recogido ahora, o en esa línea yo creo que es fundamental adaptarse, y sobre todo lo importante de la red es la integralidad en el trabajo con las personas. No solo un tema de bienes de primera necesidad, que es una de las patas, sino también está el tema de renta garantizada, que son el tema económico, de complementos, de apoyo. También está el tema de la inserción laboral, que es fundamental, como pensamos todos los que estamos aquí hablando y comentando.
Está el tema del Fondo de Solidaridad, que implica también a más agentes, a más actores. Entonces yo creo que el objetivo común, todos tenemos el mismo objetivo común, y lo importante es el trabajo integral que podemos hacer con la persona, cada uno, como decía la consejera, desde el puesto que ocupa y el trabajo que realiza día a día. Estas modificaciones también tienen en cuenta las personas más vulnerables. Hablamos de los menores y de las víctimas por violencia de género. También había cortapisas, como decía, de una necesidad de que para recibir un dinero concreto tenía que vivir en un piso, porque si no vivía en ese piso no se la podía dar. Entonces eso también se ha modificado, porque... Sí, realmente para ser preceptor de renta de ciudadanía, lógicamente hay que demostrar que se vive de modo individual y que eres una familia independiente. Lógicamente, si estás viviendo con otra familia o con tus padres, pues es una unidad familiar, no son dos. En el caso de las víctimas de violencia se han hecho excepciones para garantizar su autonomía. No se puede tener en cuenta la vivienda en la que vivía con el agresor. En este caso se ha diferenciado. Ni siquiera se le exige vivir de modo independiente, aunque no se haya separado todavía, se considera como persona independiente. E incluso no se exige siquiera el requisito que se exige a todo el mundo en renta de ciudadanía, que es tener 25 años. Puede ser una menor o puede ser una persona que tenga menos de 25 años y más de 18, y no es un requisito exigible ni se le excluye de renta de ciudadanía. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de que pueda vivir de modo autónomo y se recupere lo antes posible. Eso se complementa además con la puesta a disposición de las víctimas de violencia en Castilla y León de pisos de la Junta de Castilla y León, de pisos protegidos, que en colaboración con la Consejería de Fomento ya se están ofreciendo a las víctimas de violencia. Si se garantiza una vivienda, si se le garantiza una renta de ciudadanía y se le apoya en ese seguimiento y en esa inserción laboral, posiblemente tenga más posibilidades de recuperación. Y si lo conocen posibles víctimas que no denuncian por temor a no poder seguir viviendo de un modo independiente, quizá podamos evitar males mayores, y que las mujeres que puedan estar sufriendo agresiones sepan que, aunque presenten la denuncia, tienen una opción de poder seguir viviendo en una vivienda individual y además con unos medios económicos razonables y una prioridad de acceso al empleo. No sé si de estos colectivos en concreto queréis añadir algo más. No, la importancia de ampliar, porque es cierto que comentábamos antes que los perfiles se amplían, entonces el que puedan entrar pues jóvenes, por ejemplo, o el que se amplíe también al tema de la mujer maltratada, lo consideramos muy importante, pues son colectivos que sufren más de una discriminación, por ser mujer, por ser inmigrante, por ser menor. Entonces todo lo que sea el reforzar el trabajo en esa línea nos parece muy interesante. ¿Y cómo se porta el sector privado? Al final la sociedad, estamos aquí hablando de las instituciones que están volcadas. Llega dinero, Cáritas me gustaría, no hace falta dar nombres, pero saber si llegan anónimos aportando dinero, ayudas. Porque mucha gente no sale en la tele, pero está detrás ayudando, igual que están ayudando las familias, los abuelos con las pensiones y contribuyendo a que el drama no sea tan grave. Sin duda ninguna, el crecimiento de los donantes, de las personas anónimas, como tú dices, está siendo cada vez más constante y mayor. Yo, por lo menos, la experiencia que tengo de lo más cercano, que es mi diócesis, pues se ha multiplicado con creces la ayuda de la gente, económicamente hablando, dando donativos, incluso dejando herencias. El Fondo de Solidaridad. Aquí es lo que aparece, hay un fondo de solidaridad muy importante. ¿Dónde doy el dinero? ¿A quién va? ¿Cómo lo va a gestionar? A partir de ahora, esta unidad que existe va a recoger ese dinero y destinarlo a donde haga falta. No, a los elementos que se han definido por las entidades en lo que es la estrategia del Fondo de Solidaridad. Las entidades que forman parte del fondo han decidido ya dónde quieren prioritariamente derivar ese dinero: a la reforma de viviendas para que puedan ir las familias que tienen problema de desahucio, a cobertura de alimentos, de necesidades básicas, al pago de determinadas cuotas de reparaciones y de incluso sistemas energéticos o de calor que puedan tener problemas para hacer frente a ellos. Esas son las prioridades a las que va destinado el Fondo de Solidaridad, porque así lo han decidido las entidades. Por lo tanto, aquellos empresarios que quieran
participar en la red, lo harían firmando un protocolo de colaboración con el Fondo de Solidaridad, realmente con las entidades del tercer sector, y a partir de ahí se le deriva, se le dice, se le indica dónde ha ido a parar y a qué personas ha beneficiado con ese apoyo. Una de las novedades que a mí me ha llamado la atención, y para detectar una situación complicada en una familia y que a lo mejor no lo quieren denunciar, es la red de Centinela contra la desnutrición. Sí. Tan grave es el momento que estamos pasando que haya niños que no hagan todas las comidas. ¿Esto es cierto que incluso a lo mejor cuando comen en los comedores, que se habla, es decir, porque en casa a lo mejor no han comido el desayuno que a lo mejor le corresponde? Es decir, ya cuando a un hijo no se le da de comer, estamos hablando de una situación tercermundista casi. Bueno, se detecta, me imagino, que los CEAS también detectáis cuando hay una desnutrición. Efectivamente, el seguimiento se hace, nosotros ya he aludido antes, tenemos las comisiones de seguimiento con los profesionales de educación, tenemos contacto permanente y con el ámbito sanitario, que son los dos ámbitos, el educativo y el sanitario, donde primero surgen estas circunstancias y se produce el aviso, ¿no? Pero yo en esa cuestión prefiero ser un poco cauto, porque es muy mediático, llama mucha la atención. Sí, pero son escasos. Algún caso que ocurre, pero no es general, aunque como se intenta a veces desde determinados posicionamientos hacer vender. Lo que no es general es que hay pobres que antes no lo eran, o gente que era normal, y que de repente se encuentra en una situación que no es capaz de... La pobreza vergonzante. Sí, pero ocurre eso es verdad, y esa es la realidad más palpable, que a lo que antes se tenía acceso ahora no se tiene acceso. Pero también se está produciendo otra cosa, y antes hablabais de ello. Yo creo que también la situación actual emana una oportunidad. Hablábamos hace un momento de que el sector privado invierta en servicios sociales. Si esto nos lo planteamos hace muy poquitos años, no se le ocurre a nadie, ni nadie se lo hubiera tenido en consideración. Yo creo que pues el contexto actual también nos va a dar oportunidades, y yo creo que el que el sector privado invierta en servicios sociales es una de ellas, y yo creo que el mayor ejemplo es precisamente lo que hoy nos tiene aquí, la red, donde yo creo que en un ejercicio pues de altura de miras, desde luego el trabajo de conformar la red, las corporaciones locales, creo que los que hemos estado representados en los diferentes grupos de trabajo, nos hemos sentido muy a gusto, porque además había un objetivo común, y yo creo que todos los ámbitos, tanto corporaciones locales como la propia administración autonómica, como el tercer sector, como el ámbito empresarial, como el ámbito político que se ha sumado después, yo creo que hemos trabajado por un proyecto de comunidad, y yo creo que eso, como antes decía Fernando, en los tiempos que corren es complicado, y yo creo que eso también es digno de elogio. Y hombre, los políticos no estamos demasiado bien vistos últimamente, pero yo creo que sí que hay que decirlo con mayúsculas, que en Castilla y León se ha trabajado por un proyecto de comunidad. Es difícil hablar bien de los políticos, pero en el día de hoy sí que vamos a hablar por lo que se firmó ayer y por lo que se llegó a un acuerdo en las Cortes de Castilla y León. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de cuál va a ser el seguimiento durante los próximos años para ver cómo funciona esta red de protección a las familias que no tienen durante esta época de crisis. Solo soy una pequeña gota. Pero gracias a mí la moto fue un poco más potente. Fuimos un poco más veloces. El motor respondió siempre a tiempo. Soy esa gota de carburante diferente al resto que ayudó a que cruzáramos primeros la meta, a que saltáramos todos de alegría y ganáramos el campeonato del mundo. Por eso en Repsol queremos celebrarlo contigo regalando cada día 1000 premios de carburante y lubricante. Ven a nuestras estaciones de servicio y gana.
faces make it seem like it's been ages. Tomorrow's sun, the buildings scrape the sky. Renault Scenic renace en 2013. Conduce el nuevo Renault Scenic por 14.990 euros. Ávila, mucho cerca de ti. Aquí estoy con 5 años aprendiendo a nadar. Aquí fue la primera vez que toqué la nieve. Me llamo Daniel Stix y nací para practicar deporte. La gente siempre se sorprende al verme. Me preguntan que cómo lo hago. Yo les digo que solo pienso en disfrutar. Un día nos dijo que quería aprender a volar. Pensábamos que estaba loco, pero una vez más nos dio una lección. No pienso en mis límites, pienso en disfrutar. Colacao, energía para disfrutar. I found my April dream in Portugal with you. When we discovered romance like we never knew. Centro de Portugal. Emociones a flor de piel. Una sociedad eres tú, somos nosotros, juntos, en igualdad de oportunidades. Las personas con discapacidad tenemos algo que decirte. Queremos participar. Queremos sentirnos útiles. Queremos formar parte activa de la sociedad. La sociedad es compromiso. Y tú puedes ayudarnos. 3 de diciembre, Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Derechos, inclusión y bienestar a salvo. Estamos ya a final de mes y hay que hacer las últimas compras de la semana, pero no tienes de qué preocuparte porque Supermercados El Árbol te lo pone muy fácil gracias a su plan para ahorrar de una forma rápida y sencilla. Por eso yo te aconsejo que vayas ya a Supermercados El Árbol y disfrutes cuanto antes de su plan para ahorrar todos los días más que en ningún otro sitio. ¿Cómo? Muy fácil. Todos los lunes te llevas la fruta a 1 euro, los martes es el día del 5% de descuento en tus compras y el miércoles el día del mejor pescado por tan solo 3 euros. Pero no te puedes perder los fines de semana, todos los jueves, viernes y sábados. Hay que estar atentos porque tienes oportunidades únicas a precios increíbles. Y si aún no sabes las ofertas de esta semana, yo te las cuento. Puedes llevarte solomillo de cerdo de 450 gramos a 3,99 euros la unidad. Merluza del Cantábrico a 5,95 euros el kilo y azúcar, azucarera, el kilo a 0,89 euros. Aquí lo tienes, dar a los tuyos lo mejor nunca había sido ni tan fácil ni tan barato. ¿A qué esperas? Ven ya a Supermercados El Árbol. Hola, hoy os hablaré de redes eléctricas inteligentes. No es que antes fuesen tontas, pero ahora son mucho más listas. Los nuevos contadores de electricidad permiten al usuario leer su consumo, darse de alta o de baja o cambiar la potencia contratada de manera remota. Además, el uso de estas redes facilitará el cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea para 2020. Primero, reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero. Segundo, mejorar un 20% la eficiencia energética. Y tercero, producir un 20% con energías renovables. Es una información de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. ¿Coraje? Para tener hijos hace falta coraje. Para comprarse una casa. Lo mío es solo un hobby. Para todo lo que necesites, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza. Vinos de Familia García Carrión les ofrece Valdepeñas, Rioja, Ribera, Rueda, Cava,
5 denominaciones de origen bajo una misma marca. Pata Negra, la marca que nos une. El vino de un país, Pata Negra. Sì ai sogni, sì alla libertà, sì alla vita, sì alla seduzione, sì a noi due, sì a me stessa, sì, il nuovo profumo Giorgio Armani. En el programa de esta semana, el halcón entra en el Valle del Esgueva. Y yo prefiero tener un buen jarro de vino que muchos millones. Aquí tenemos el gran zarcillo de oro, efectivamente. La mujer y yo nos hacíamos 12 cestos de esos grandes cada día. Y así, pues, hemos podido sacar a la familia. Un recuerdo vivo de nuestra historia pasada. Los hombres y mujeres que siguen creyendo en su territorio. El Halcón, con Javier Pérez Andrés. Esta noche en Castilla y León Televisión. En Castilla y León tenemos la mayor masa forestal del país. Saludos de nuevo. Estamos contándoles cómo funciona la red de protección a las familias castigadas con la crisis. Es una tabla de salvación temporal. Solo la recuperación de la economía puede devolver la normalidad a las familias. Esta iniciativa es positiva. Aún así, esta semana hemos querido preguntar a nuestros internautas si creen que las instituciones hacen todo lo posible por los afectados en la crisis. Bueno, pues como ven, el 91% de los que han votado creen que las instituciones todavía pueden hacer algo más y seguro que están en ello trabajando. Lo que sí ha quedado claro en esta ley es que los violadores o los que han atentado contra la vida de otras personas, terroristas, no se van a poder beneficiar de esta ley. Efectivamente, la Junta de Castilla y León ha regulado por primera vez en España la obligación que tendrían aquellas personas que hayan atentado contra la vida o contra la libertad sexual de haber indemnizado a las víctimas antes de poder recibir la renta garantizada de ciudadanía. Se trata de que cumplan no solo la parte penal de la sentencia dictada por el juez, sino también la resolución, lo que es el compromiso civil, ¿no?, que sería la indemnización a las víctimas. Por lo tanto, hasta que no se haya cumplido esta sentencia, esta parte de indemnización, no recibirían renta de ciudadanía. Bueno, la ley está aprobada, pero no sé si todavía hay alguna cosa que creéis que ha faltado meter en el texto o lo importante es desarrollarla ahora mismo y llevarla a cabo. Estamos hablando de una ley que se ha aprobado ayer, pero que ya está funcionando, es decir, que estamos hablando que ya hay gente que se está aprovechando de la red de la renta de ciudadanía, de los alquileres, de las ayudas en alquileres y del banco de alimentos y de ese tercer sector que no ha parado de trabajar durante estos años complicados. Sí, yo creo que lo importante ahora, o lo más interesante, es pues que empiece a funcionar como ya está funcionando el tema de la red, que llegue a todos los rincones, la coordinación. Estamos en una comunidad particular en eso por lo grande que somos, por lo grande que es, entonces es necesario que llegue a todos los lados. En base a lo que decías tú ahora sí que, porque me ha sonado hasta un poco así, vamos, que yo creo que no estoy del todo de acuerdo, en el sentido que decías tú ahora que en la medida que haya crecimiento económico mejorará. Yo creo que lo que tenemos que aprender de lo que ha pasado y no depende de que haya un crecimiento económico, sino de que haya una cohesión social. Y en esa línea yo creo que trabaja la red. El objetivo último es la cohesión social, es contar con todos para trabajar por las personas, y si vamos a poner el centro en el crecimiento económico, pues cuando volvamos a decrecer nos va a volver a pasar lo mismo. La red surge por la necesidad que hay, pero yo creo que no solo surge para la necesidad, sino surge para sentar unas bases en coordinación, en trabajo, poner a las personas en el centro y en el objetivo último, que es la cohesión social. Ya, pero es que la propia ley también recoge que cuando haya un crecimiento de la propia comunidad que esté por encima del 2%, esta red ya no será lo mismo, no tendrá el mismo destino o el propio dinero a lo mejor no será el mismo, porque se entenderá que las necesidades son diferentes, y es una de las
quejas que puntualizaban, por poner alguna, los propios sindicatos que no querían dar esta temporalidad, porque es así. La realidad es que un decreto ley debe ir ajustado a un periodo temporal para poder utilizar este propio instrumento jurídicamente, e incluso porque quiere dar respuesta a una situación puntual sobrevenida y de cómo es la crisis económica. Pero no es menos cierto que, por ejemplo, la renta garantizada de ciudadanía es un derecho subjetivo, y como tal se le reconoce a todas aquellas personas que lo puedan necesitar, con independencia de otras variables más allá del tiempo o más allá de la situación, como bien decía Dani, ¿no? Es un derecho subjetivo y quien lo tiene reconocido tiene derecho a ello, en cualquier momento. Desde Cáritas creo que tienen claro que cuando se acabe la crisis, que algún día no la tendremos, las desigualdades no van a desaparecer. Claro, sumándome a lo que decía Dani, que no necesariamente cuando crece la economía llega a todos un poco más justamente y más equitativamente, y pensando también en lo que habla todo el mundo hoy por hoy, sobre todo entendidos en la materia, economistas, etcétera, esto de volver a estar como hemos estado anteriormente, si es que se llega a dar, tardará muchísimo. Y entonces, mientras tanto que, aunque mucha gente logre el empleo, se coloque, yo creo que esto nos tiene también que ayudar a todos, a los políticos, a las instituciones, etcétera, a pensar en el estilo de sociedad que hemos tenido y en el estilo de sociedad que a lo mejor tenemos que empezar a crear en esa línea de mayor cohesión, de una austeridad mayor, de no tirar hacer fuegos artificiales a la primera, porque entonces seguirá habiendo gente a los que no le llega nada de todo eso. Y antes yo decía, antes de terminar, que no quería marcharme sin decir, a lo mejor es una tontería, a lo mejor es una utopía, pero yo recuerdo en la otra crisis del 90 o 91, que fue también muy fuerte, había instituciones, había grupos sociales, la propia Iglesia, que lanzaba también la conveniencia de compartir sobre todo el pluriempleo. Nada se ha hablado en este momento. Yo me temo que compartimos, ayudamos, damos dinero, etcétera, pero no podríamos llegar un poco, por ahí iría un estilo de sociedad mejor. Es que entonces había países... Bueno, con el Papa Francisco creo que la Iglesia ya ha empezado, había países, ¿no? a dar el giro, a ver si los demás cogemos y empresas que compartían puesto de trabajo en horas. No sé si queréis añadir alguna cosa más, porque yo creo que lo de vivir por encima de las posibilidades, que es una frase bastante manida y repetida, en el momento que nos recuperemos de la crisis vamos a intentar a volver a vivir por encima de lo que a lo mejor creemos. Bueno, yo lo que creo que tenemos que ir pasito a pasito, pensar en un futuro que se presenta muy incierto, que yo también soy de la opinión de que en cualquier caso, por bueno que sea, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora mismo es gestionar y desde luego un ejemplo de gestión puede ser la propia red, donde lo primero que va a requerir es generosidad por parte de los que integramos la red. Es decir, no tenemos que sobresalir los que gestionamos la red. Tiene que sobresalir por encima de todo la persona, la atención a la persona y la propia red. Da lo mismo quien preste la atención. Si quieres añadir algo para saber cuál puede ser el éxito de que funcione esta red de protección. Sí, un poco en resumen lo que hemos dicho todos, que está en el centro de la red la persona y el trabajo integral que se puede hacer con ella, y en base a todo el trabajo que hagamos, no solo en lo que se pueda detectar en un primer momento, sino en el trabajo integral, en el trabajo de inserción social y laboral para llegar a la cohesión social, en Castilla y León pues tendrá éxito la red. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Haremos un seguimiento como la propia consejera, que va a hacer un seguimiento y que comparecerá, ¿no? Creo que al año, para hacer una valoración de todo lo que se ha tenido en cuenta en la red, ver si es necesario poner más dinero o si hay que revisar algunas de las medidas. Sí, fundamentalmente vamos a iniciar un trabajo de difusión y de formación que ya hemos iniciado a los profesionales de todas las provincias, de todas las entidades, para cambiar la forma de trabajar. Realmente ahora vamos a trabajar en red, perdiendo cada uno parte de nuestra forma habitual de trabajar en favor de este trabajo coordinado. Por lo tanto, primero el trabajo en todas las provincias, la difusión en todas las provincias y a todas las personas que lo puedan necesitar.
y desde luego un seguimiento puntual y permanente tanto en las comisiones que hay en cada una de las provincias de las que forman parte todos los miembros de la red, como en las propias Cortes o con el diálogo social. Pues muchísimas gracias a los cuatro y sobre todo muchísima suerte, que en vuestras manos está la de muchísima gente. Nosotros no tenemos tiempo para más, nos vamos, esperamos haberles aclarado algo. Si tienen alguna duda, llamen al 012, allí les aclararán y les derivarán a donde sea necesario para ayudarles en esta situación de crisis que entre todos tenemos que pasar. Pasen una feliz noche, volvemos el próximo jueves, hasta entonces.